vida inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. Vimos cómo Él es el único santo. Vimos que en Él no se halló pecado alguno en su boca, ¿verdad? Que Él no habló mentira, que Él no hizo iniquidad, que Él no hubo rebelión, no hubo desobediencia, no hubo injusticia, no hubo pecado, sino que Él se hizo pecado ¿por qué? Por nosotros. Por nosotros. Así es que no sea en vano esa sangre que ha derramado, ¿verdad? Para redención de pecados. Y digo que sea en vano para que nosotros vivamos una vida, pues, al ahí se va, ¿verdad? Como decimos ahí en mi pueblo, cuando uno pasa así el examen con un decimal de más, pasó de panzazo. ¿Cómo dicen allá? Tirando piedras. Tirando piedras, bueno, son más tiradores. ¿Pasaron? De pura chiripa. Raspando. Sí, De arepaso. de arepaso. De chiripa. De chicharrón. Ya tienen hambre aquí, ¿eh? Ya no Ya está. tienen hambre, ya empezaron, ¿eh? Pues queremos ser saciados con la palabra de Dios. Bueno, esta tarde veremos cómo la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, en el tiempo que estuvo, pues hizo milagros. Wow, hizo milagros. Hechos 2:22. Vamos a leer Hechos 2:22, por favor. Vemos como ahí Pedro 2:22, ¿sí? Vemos como Pedro empieza ahí en su primer discurso, les dice ahí a todos los que estaban reunidos en el día de Pentecostés, dice ahí: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. ¿Verdad? Luego Hechos 10:38. Vemos cómo también les vuelve a decir a esta familia, primer familia de gentiles, en recibir, ¿verdad?, por gracia, la salvación que era supuesta para los judíos nada más. Pero vemos aquí como Pedro nuevamente hablando, dice ahí, versículo 38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bueno, en el Antiguo Testamento vemos estas palabras que se utilizan muy a menudo también para hacer referencia a los milagros, a las señales, a las maravillas que Dios hace. Ahora, bueno, ciertamente Pedro está hablando que todo lo que hizo, todas las maravillas, todos los milagros de Dios, todo, dice el Evangelio de Juan, el último capítulo, ¿verdad? Dice que si fuese posible, dice, escribir todo lo que Él hizo, dice, ni aún todos los libros del mundo cabrían las cosas que Él hizo. Imagínense, la multitud de milagros, señales, maravillas, prodigios que hizo Jesucristo. Imagínense. ¿Para qué? Para dar libertad. ¿Para qué? Para que vean que Él es el Mesías. Repito, estos
pues sí eran muy utilizados en el Antiguo Testamento. Acompáñenme por favor, Éxodo 7, 3. Éxodo 7:3 dice ahí, hablando Dios, hablando Jehová, dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Fíjense, bueno, pues para algunos, para los egipcios, no eran maravilla. Imagínense, ser atacado por langostas, imagínense, o piojos, o la pestilencia, imagínense. ¡Uy, qué maravilla! Dijéramos, nos atacan, nos pica un mosco, ya estamos, no están, y ya estamos ahí. ¡Ay, los moscos me siguen a mí! Y todo, no me dejan en paz. Ahora imagínense. Pero aquí Dios, palabra de Dios, dice: mis señales y maravillas. Démosle vuelta a Deuteronomio 6:22. Como aquí, recordando Moisés, Deuteronomio 6:22, dice ahí: Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Fíjense, aquí ya Moisés, a él sí, ya le parecieron en nuestra humanidad, ciertamente, pues sí, miren, sí fueron terribles. Imagínense que hubiésemos estado en ese tiempo, y como somos gentiles, no somos judíos de nacimiento, nuestros primogénitos, ¿qué les hubiera pasado? Se hubieran muerto. Qué maravilla, ¿verdad? Maravilla, pues bueno, Dios dice mis maravillas, pero Moisés dice no, y no es porque se oponga, no, sino porque para el humano, pues no siempre son maravillas, ¿verdad? Ahora, la palabra señal viene del hebreo ot, así, ot, nada más. Habla de una evidencia, habla de algo que tiene el sentido de aparecer en una maravilla. Es lo que significa la palabra ot, o señal. Ahora, la palabra maravilla en el original es la palabra mofet, así como suena, mofet, que significa milagro o algo portentoso. A los milagros, a las maravillas de Dios, en ellos vemos cómo se describe la actividad sobrenatural de Dios, cómo el poder de Dios sobrenatural. Digo sobrenatural porque no alcanza las cosas que son por naturaleza. Imagínense, detener el sol. ¿Quién puede detener el sol? Díganme quién. ¿Quién puede hacer más grande su codo? O decir, bueno, voy a hacerme crecer el cabello. ¿Quién? ¿Quién puede detener? Bueno, pues sí, hay cosas que pueden detener, ¿verdad? El crecimiento del pelo, cortártelo, ¿verdad? O tantos, ¿cómo les llaman? Cosas que se ponen las mujeres en los cabellos, ¿verdad? Que a veces eso también produce, ¿no? Cuando son muy delicados, bueno, entonces se empieza a dañar, ¿verdad? A veces eso puede también prevenir, más bien causar, ¿verdad? El que pues, crezca el cabello. Pero bueno, ¿quién es el que hace todas esas cosas? Así es que vemos cómo en los milagros, en las maravillas de Dios, actúa el poder sobrenatural de Dios. Es una manifestación de su poder
¿sí? La naturaleza básica de este poder, o de este poder, ¿verdad? Lo que hay en las señales o en las maravillas divinas, la naturaleza de esto, o para qué es, en otras palabras, o para qué sirven, bueno, son para inducir a la gente a Dios. Fíjense, ¿para qué Dios las hace? ¿Para qué le mandó esas maravillas a Faraón? ¿Para qué? Para que viera que Él es Dios, para que viera que te deje salir a su pueblo, que se haga y se cumpla lo que dice Dios, para que viera que Él es Dios. Porque ciertamente cuando llegó, ¿se acuerdan cuando llegó Moisés? Y también llegó y no había pasado, él dice, deja ir, y pues llegó pues anunciando, diciendo, mira, ay, qué señal, mira, y saca, ¿verdad? La vara que llevó y se convierte en serpiente, y luego también, se ríe, se burla, ¿verdad? El faraón, y le dice, a ver, manda a llamar a los magos, ¿verdad? Los que hacían esas cosas también, los hechiceros, y llegan y también convierten lo mismo, fíjense. Dicen, no, dice Moisés, no, tú estás, ¿verdad? Pero entonces empieza a mostrar su poder, hasta que finalmente dijo Faraón, váyanse. Cuando llegó, ¿verdad? El Espíritu Santo ahí, sobre todo primogénito. Entonces realmente las maravillas de Dios pretenden acercarnos a Dios, aunque algunos, pero no siempre sucede esto. No siempre las señales, las maravillas, los milagros de Dios harán acercarnos a Dios. Y tampoco siempre esos milagros o esas maravillas que sucedan vendrán de Dios. Tampoco siempre. Aunque algunos dicen que los milagros y las señales, del Nuevo Testamento que vemos en los apóstoles, ¿verdad? Dicen que era para los apóstoles nada más. Y no es ahorita el momento de mencionar nada de eso, ni precisamente para atacar posiciones. No, al contrario, simple y sencillamente para ver lo que realmente nos enseña la palabra, ¿verdad? Solamente repito para mencionar y que no quede en afán, repito, para estar ahí atacando, haciendo mención de eso. No, pues es que tenemos que hablar porque son maravillas y milagros de Dios, prodigios, señales que hizo ciertamente en el Antiguo Testamento. Ahora eso ya ha cesado. Repito, como esta posición que señala, que dice que ya no existen esas cosas porque ya el último apóstol Juan ya no está, pues ya cesaron hasta ahí, o cesó cuando cerró el canon. Pues ciertamente déjenme decirles, yo no veo alguna base bíblica que diga que las señales se iban a acabar o que fueran solamente para ellos, ¿verdad? Si fuese solamente para los apóstoles, como ya lo vimos, como ya lo estudiamos, entonces déjenme decirle, Pablo está mintiendo. Acompáñenme a 2 de Tesalonicenses, por favor. Saludos, hermano. Repito, esto no es para contienda, no es ni afán de nada, no, al contrario, vamos a ver lo que dice la palabra. Simple y sencillamente vamos a ver lo que dice la palabra, ¿sí? Repito, si dicen que solamente era para los apóstoles nada más, entonces Pablo lo que nos dice aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 es una mentira, ¿verdad? Porque dice ahí, y entonces, versículo 8 de 2 de Tesalonicenses 2, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales
y prodigios mentirosos. Fíjense, aquí Pablo pues está diciendo, bueno, que va a venir el inicuo. ¿Quién es el inicuo? El anticristo, ciertamente. Y si nada más la posición que dice pues era para los apóstoles, pues vemos que va a venir el anticristo con gran poder y señales y prodigios, pero ¿qué van a ser? Mentirosos. Los va a hacer, pero van a ser mentirosos. No van a ser de mentira, o no, mira el poder de Dios, se va a hacer ahí algo y de repente por atrás están viendo que, ¿verdad? Vamos a hacerle que se está abriendo esto solo. Y de repente se le fue y era, pues ahí nuestro urgente se estaba moviendo, ¿verdad? Ya nos cayó. No, Él va a hacer las cosas con poder, con señales. Entonces no nada más, repito, pues era para los apóstoles. Pues va a venir el anticristo. Entonces, pues bueno, esa posición que tiene no tiene ningún sustento bíblico con la palabra, ¿verdad? Sin en cambio, pues bueno, pues va a haber gente que va a estar haciendo señales y prodigios, ¿verdad? E inclusive Jesucristo mismo nos dice, nos advierte, fíjense, nos advierte. Denle vuelta a Mateo 24, por favor. Cristo aquí también entonces, pues ya dijimos que no hay mentira en Él. Entonces aquí nos estuviera, si nada más era para ellos esas señales, ¿sí? Y prodigios, bueno, pues aquí Cristo pues lo hubiera hecho en referencia, o se equivocó Cristo. Dice Mateo 24, 23. Veremos que sí vendrán señales, vendrán milagros, vendrán prodigios, ¿sí? Pero van a ser falsas manifestaciones, falsos milagros, falsas señales. Entonces dice aquí, hablando Jesucristo, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Bueno, pues Jesús, entonces, pues hubiera dicho, bueno, se van a levantar nada más en el tiempo que estaban los apóstoles, porque en el tiempo de los apóstoles estaban estas señales, milagros y prodigios. Bueno, ciertamente no. Eso es una señal de su venida. ¿Y ya vino Jesucristo? No, todavía no, lo estamos esperando. Versículo 25, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque lo que hagan estas personas, los falsos cristos, los falsos profetas, el anticristo, van a hacer señales, milagros y prodigios con poder. Así es que, bueno, el que tenga oídos, bueno, pues oiga, el que no, ya no podemos hacer más. Entonces, la naturaleza básica de los milagros, las señales y las maravillas es que deben de inducir a la gente a buscar de Dios, pero no siempre es así, ¿verdad? Porque hay milagros. Justamente Satanás hace lo mismo, imita. ¿Cuántas veces no escuchamos que se apareció tal y se hizo tal? Y a veces unos que sí, hay unos que son unas farsas, ¿verdad? Pero hay cosas que dicen, no, pues parecen ser sobrenaturales. Y ahí hasta hacen altares, lugares, cosas que pasan. Si ahorita dijéramos, miren, apareció la virgencita ahí, miren, ya tuviéramos medio Toronto aquí. Ahí sí, y van a venir. Y créanme que sí. Créanme.
Ahora, ciertamente piensan inducir, o sea, los milagros. Pero ahora las cosas que realmente vienen de Dios, fíjense, no las vamos a poder ver. Así como los fariseos, ¿verdad? ¿Por ahí hay preguntas? ¿Hay preguntas? No, porque creo que están... No, está bien, si hay algo que compartir. ¿No? Lo que usted dice que Satanás también puede hacer milagros, pero en realidad los hace porque Dios se lo permite hacer. O sea, porque aún, o sea, Satanás está siempre como sujeto a Dios. Siempre va a estar sujeto a Dios. Siempre. Si no estuviera sujeto a Dios... Aún sí. en esas cosas Satanás hace milagros, pero porque Dios se lo permitió, ¿no? Sí. En alguna parte que O sea, no puede hacer nunca nada sin que Dios se lo permita. No. Porque si no, entonces no está operando bajo la soberanía de Dios. Entonces Dios no tuviera el control de todas las cosas, porque Él ya tiene el control de todas las cosas. Pero ciertamente Él es el hijo de desobediencia. ¿Sí me explico? Y Dios permite, sí, la voluntad permisiva de Dios. Pero a veces Él dice, ok, hazlo. Tú te espera el lago de fuego. Y hasta para probar a los que... Nos puede utilizar para probarnos, sí. Para confundir también. Pues él es el hijo. ¿Qué significa Satanás? La palabra Satanás en el original hebreo significa el que confunde, también el que atormenta. Así es que nos va a confundir. Por eso es que precisamente lo está diciendo Jesucristo. Van a venir. Todo lo que se oponga a Cristo, dice también su palabra que ese es el anticristo. Y si es del anticristo, o sea, ¿de dónde viene el anticristo? ¿De la luz o de la oscuridad? De la oscuridad. O sea que todo lo que se oponga a la luz es oscuridad, todo. Sea el chupacabras, sea el anticristo, sea el Satanás, todo. ¿Verdad? Inclusive uno cuando no anda en Cristo anda en oscuridad. De los milagros que van a pasar, pues los prodigios y las señales, ¿solo van a ser malas? No. Porque digamos, hay un ejemplo que el anticristo, Van a enseñar, no. el inicuo. No van a ser malas. Repito, otra vez, porque si fueran malas, ciertamente entonces Dios estuviera, o acuérdense cómo dice, él no va a tentar a nadie, ¿sí? Él no tienta a nadie. Entonces, a veces las señales que a veces vienen, los milagros que a veces pasan, ¿qué es lo que hacen? Empiezan, ¿será cierto o no será cierto? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Perdón? Ahí está el discernimiento. Ahí está, entra el discernimiento, pero no nos va a tentar. No que no nos siente, sino que como los dos ejemplos es que de las tinieblas van a venir estas señales, pero también van a haber señales buenas. Sí, las hay. Sí. Las hay. Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán, son señales. Sí, ciertamente eso viene acompañado con la gran comisión, ¿verdad? Cuando cuando Jesús se les aparece y les dice, bueno, vayan y prediquen el evangelio, ¿sí? Y precisamente entra el versículo que nos menciona ahí nuestro hermano, pero repito, si no hay milagros, si no hay señales, si decimos que todos los milagros que sucedan hoy en día o que sucedieron ayer, que algunos son de Dios, que Dios sigue operando como Él quiere, si yo digo que porque pues estoy viendo a los falsos, esas malas señales, y le atribuyo a Dios las cosas de Dios, ¿verdad? Se las atribuyo a Satanás, estoy haciendo lo mismo que los fariseos, que le dijeron, tú por Beelzebú haces las cosas. Y dice, sí, por Beelzebú, y les empieza a dar. Y ahí es cuando precisamente el poder de Dios, como también se manifiesta en el Espíritu Santo, y dice, bueno, todo, sí, dice, todo va a ser perdonado, pero menos, ¿verdad?, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque Él es el que va
a estar en este tiempo. Él es el Consolador, ¿verdad? Él es el que va a operar, Él es el que está operando en nosotros, y Él es el que nos va a dirigir a toda la verdad. Así es que sí es difícil también, precisamente porque, bueno, si se nos ha enseñado que pues ya no hay milagros, no, pues sí. ¿Por qué? Porque precisamente van a engañar a la gente. Bueno, pues aquí nos dice la palabra, van a venir esas cosas. Noten, Jesucristo en la palabra que utiliza en estos versículos, Mateo 24 y Mateo 23, ¿sí? En estos versículos es una sola palabra, se llama pseudo apóstolos en el original. Si hubiera dicho él hubiera dicho, ya no va a haber profetas, o sea, de aquí después de los discípulos ya no va a haber nada más. Entonces él hubiera dicho, bueno, todos los demás, ¿sí? Ya todo, él hubiera dicho, vendrán profetas, porque ya todo después de ahí ya pues iba a ser falso. ¿Sí o no? No sé si me estoy entendiendo, ¿no? Bueno, por ejemplo, es como si yo puedo agarrar y digo, tenemos algo que fue genuino, un lapicero, y decimos, bueno, hasta cierto tiempo van a estar aquí y pues ya, estos van a ser los reales, ¿sí? Esto ya, digamos, hasta el año 2000, hasta ahí, ¿verdad? Todo lo que venga después del año 2000, entonces ya no le vamos a llamar lapicero o color, sino va a ser, ¿qué va a ser? Va a ser falso. Entonces yo ya no tengo que porque ya de aquí de antes del 2000, pues sí, falsos lapiceros, ¿sí? O reales, ¿no? O profetas de Dios, en este caso, falsos profetas o profetas de Dios, ¿verdad? Pero después del 2000, pues ya no hay necesidad de llamarlos falsos, porque ya, ya me estoy entendiendo, porque pues ya esos, de ahí del 2000 para acá, ya iba a ser falso todo. Entonces no hay necesidad de renombrar otra vez. Pero él utiliza una palabra nada más, pseudo apóstolos, es la palabra griega. Él hubiera dicho pues apóstoles, nada más, ¿verdad? Entonces vemos, repito, la naturaleza básica de los milagros son para inducir a la gente a buscar a Dios, pero no siempre es así, debido a que estas señales, ¿verdad? A estos milagros que hizo Jesús, en este caso, que estamos hablando de Jesús, ¿qué buscaba? ¿Qué hacía? Producir fe. Producir fe. Pero no todos creyeron. Fe, creer, del verbo griego pisteu, y de la palabra fe, de ahí viene la palabra fe. Así es que no todos tuvieron esa palabra, pisteu, no todos tuvieron fe, no todos tuvieron esa creencia que lo que él hizo, ¿verdad? A pesar de que se habló en Isaías, se habló del profeta que vendría, daría vista a los ciegos, ¿verdad? Sanaría a los enfermos. Aún así, que estaba escrito de él, aún así que ellos esperaban al Mesías, y que empezó a hacer señal tras señal, señal tras señal. Endurecieron sus corazones y no quisieron creer en las obras milagrosas de Dios. Así es que la naturaleza, ¿sí? Sobrenatural, el poder de Dios sobrenatural, intenta inducirnos hacia la fe, a Él mismo, hacia Él mismo. Pero esto no nos obliga a que creamos, repito. Por ejemplo, si vamos a Éxodo 4, por favor, 4:2.
Vemos cómo está ahí otra vez Moisés hablando con Dios. 4:2, versículo 2 del capítulo 4 dice: y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en la tierra. Y le echó en la tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Fíjense, y le dijo, hola, ¿qué pasó? ¿Qué fue esto? ¿Verdad? Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Fíjense, ¿cómo agarrar la culebra? No. Dice, y bueno, y le extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Fíjense. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Dijo, órale. Bueno, al sacarla, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo, he aquí se había vuelto como la otra carne, como si nada. Si aconteciere que no, fíjense, que no te creyeren. Él les dice, mira, por esto, por la vara, por eso que había, esa señal que había hecho, ¿verdad? Porque no fue una maravilla, fue una señal. ¿Sí? Bueno, esa señal que hizo, les dijo, bueno, esto, ¿qué les dije? ¿Qué les dice? Extiéndela, perdón, ¿dónde estoy? Y bueno, ¿dónde estoy? Perdón, versículo 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Dios, por esa señal que había hecho. Y luego el versículo 8 ahora sí dice, si aconteciera que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz postrera. Bueno, esto es para una enseñanza también, para sacar principios bíblicos. Pero ahorita no estamos. Dice, y aún así, si no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomaras del río y se harán sangre en el suelo. Fíjense, por si no te creen, por si no te creen, por si no te creen. Repito, las señales buscan producir creencia en Dios, fe en Dios. Ese es el punto. Pero ahora no todos van a creer. El que está en Cristo y cuando ve una señal va a decir, no, esto ya pasó. El que no sabe va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y otro va a decir, no, son señales del anticristo. Juan 6, vayamos a leer este capítulo, Juan 6, por favor. Vemos cómo, nuevamente, haciendo milagros, otra vez Dios. Después de que había estado ahí sanando, dice ahí, después de esto, 6:1, voy a leer. Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y según le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Fíjense, las señales, los seguían la multitud, dice ahí. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarle. Fíjense, a ver qué va a responder Felipe, a ver qué va a decir Felipe.
Vamos a ver qué dice Felipe. Dice, Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Fíjense, 200 denarios. Un denario era la equivalencia al salario de un día. Échenle. Multipliquen ahorita. ¿Cuánto es el salario mínimo ahorita? Ya subió en junio, julio, subió. Salario mínimo, 11.25. A ver, el que es matemático, échale ahí. 11.25, el salario mínimo. El matemático, ¿verdad? El mate, ahí está el mate. Mático. 11.25, multiplíquenlo por 200 días. Perdón, por 8 horas. ¿Cuánto es? 800, son 880, son 90 y... ¿Cuánto fue? Digamos, sí, déjenlo en $90 ya. $90. $90 por 200, 1.800 $1,800 para pan. Fíjense, $1,800 de pan. Dice, y eso no es suficiente. Fíjense, no bastará, dice versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Fíjense, 2 panes. Perdón, ¿sí 2 panes o 5? 5 y 2 pececillos. Bueno, dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Fíjense, esa palabra varones es la palabra en el original, hace referencia en esto solamente a los hombres. Solamente a los hombres, no contando niños, no contando mujeres. Es que échenle pluma, más todavía. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuánto querían. Y cuando se hubiesen saciado, Jesús dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces, todo eso, híjole, muchos principios bíblicos aquí. Pero bueno, fíjense, todavía le sobró. ¿Cómo le hizo? Fíjense, nuestra mente se bloquea, ciertamente, porque es un milagro de Dios. Su poder. Fíjense. Ok. Bueno, y cuando se hubieran saciado, dijo sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierdan nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Fíjense, esta afirmación en ese tiempo, pues también, bueno, ahorita ya casi es lo mismo. El pobre era pobre, el rico era rico, los judíos estaban oprimidos, la multitud los seguía, no tenían para curarse, no tenían para sanarse, y por eso miren, multitud iba tras él, multitudes, ¿verdad? Y cuando hace este milagro dice, nos dio de comer, resolvió el problema. Lo querían hacer rey. ¿Por qué creen? Porque ciertamente les iba a dar, ¿qué? La salida a sus problemas. Este trae el poder. Vamos a coronarle. Bueno, pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Dijo, mi reino no es de aquí. Dice,
este no es mi reino, no sabe nada. Bueno, Jesús anda sobre el mar, después la gente busca a Jesús, me salto el versículo 28, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en sus barcas y fueron a Capernaum. Fíjense, agarraron sus lanchas y le metieron toda velocidad y le metieron para dar. Se nos fue el pan, se nos fue. Bueno, y hallándole del otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ay, Señor, ¿por qué te fuiste? ¿Cómo que te fuiste con nosotros? Si nosotros, ¿cómo así? Le dicen: bueno, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales. Fíjense, ay, Señor, ellos vieron, sino porque comiste el pan y os saciaste. Quiero hacer una anotación ahí. Versículo 25. Puedo leerles aquí esta Biblia de estudio. Dice ahí: las señales milagrosas de Jesús debieron de haber tenido un impacto en las vidas de aquellos que fueron testigos de haberle reconocido como el Mesías y el Salvador. Él sabían que era el Mesías. Este es el profeta del que hemos esperado. Por eso lo iban a agarrar para hacerle rey. Fíjense. Vieron las señales que él hizo. Ok, sigo leyendo Sin embargo, en lugar de ser motivados a una mayor entrega a Dios o a seguir al Señor, ahora quieren usar a Jesús para satisfacer sus necesidades físicas. Fíjense, ahí está. Muchos ciertamente quieren ser llevados y vistos, quieren ver milagros, señales para satisfacer. Señor, haz un milagro en mí. Señor, necesito esto, necesito el otro. Pero para satisfacer nuestras necesidades, olvidándonos del verdadero motivo para que sean hechas. ¿Verdad? Mas sin en cambio, fíjense, escuchaba un testimonio, pues estaba el hermano y pues, no, él dice, yo estaba orando y pues no tenía ni siquiera para ir a la iglesia. Y pues Señor, yo no puedo ir, Señor. Perdóname, no puedo ir. Empezó a orar. Bueno, no resolvió el problema y no le dio más. ¿Cómo? Ciertamente, una señal, un milagro hizo. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo un milagro? Le puso, queremos saber. ¿Para qué? ¿Para que creamos? No, ciertamente él agarró y se puso a orar: Señor, yo aquí me voy a quedar pues. La fe. Y él no pidió: Señor, mándame a mi hermano, mándame pues un billete, pues para qué, pues quiero creer en ti, quiero, Señor. Se puso a orar: Señor, yo aquí me quedo. Si tu voluntad es que me empezó a orar ahí, también así, de corazón asincerado. Dice, no buscaba. Él quería estar con Dios. Él dijo: bueno, pues yo me quedo aquí, me quedo allá, donde sea, yo me quiero quedar contigo. Fíjense hasta dónde nos puede llevar tal vez nuestro punto de querer ver también señales. Bueno, seguimos leyendo. Fíjense, les dice a ellos: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Fíjense. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Fíjense, ¿cuál es la obra de Dios? El otro día les pregunté, bueno, no ustedes ahí, y me quedé con ese versículo.
¿Cuál es la obra de Dios? ¿A qué se refiere la obra de Dios? Fíjese, les voy a leer también otra vez lo que dice ¿qué versículo es? 29, esta versión. La obra de Dios dice ahí. Nótese el uso de la forma singular, ¿sí?, en contraste con el plural de los versículos 28. Fíjense. Ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Obras. Ok, dice Dios. Bueno, ya que notamos eso, versículo dice, la fe en Cristo es la única cosa necesaria para alcanzar salvación. Eso ya lo sabemos, pero bueno, voy a leerlo. Dice ahí, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Ay, estos muchachos. Digan, ¿verdad? Qué pecado. ¿Cómo que qué señal? Bueno, a lo mejor los últimos, los que cuando se recostaron allá, a lo mejor los últimos no vieron el milagro que hizo. Pero ¿a poco no? ¿Verdad? Cuando pasa algo así sobrenatural, eso luego, uy, eso es lo primero que se sabe. ¿Sí o no? Es lo primerito. Oye, ¿ya viste? Mira lo que pasó. Ahí es lo primero que corre. Si es que, bueno, ¿qué señal haces? Nuestros padres comieron, dice ahí, el maná en el desierto. Ay, estos, bueno. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Qué les dijo Jesús? De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Qué referencia hace esto? ¿Qué les quiere decir? ¿Alguien? Vida. ¿Perdón? Vida, exactamente. El pan del cielo. Ustedes se conforman con el pan que perece. ¿Sí o no perecía? El pan, el maná, cuando era mío le decía, ¿sabes qué? No juntes más de lo que debes de juntar, solamente hasta el sexto día vas a juntar para 2 días. ¿Juntas más? Se pudre, te va a echar a perder. Y ciertamente sí. Si no recoges, te vas a quedar sin comer, ¿verdad? Entonces él estaba diciendo, bueno, sigo leyendo ahí. Porque el pan de Dios, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, fíjense. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hay temas que no vamos a hablar acerca de esto. Jesús mismo es el que se está ofreciendo. Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Qué les dice ahí? Danos siempre de este pan. Dispuestos, otra vez. Ay, Señor, danos de este pan. Quiero leer esa referencia. Versículos. ¿Dónde estoy? Versículo 4. No, me sigo. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Fíjense, la señal que había hecho era ¿para qué? Para que creyeran. Pero estos no. ¿Qué hicieron? No, cuando lo vieron, no dijeron, ¿este es el profeta? Y después le preguntan, oye, ¿haz una señal? ¿Estos? ¿Qué habían hecho? Dijeron, ay, a ver, si es cierto, haz otra señal, haz una señal, para que veamos. Fíjense, los que ya habían visto.
¿Qué pasa con los que han visto y piden? A ver. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. ¿Sí? Oh, no, perdón, me quedé en el 37, ¿verdad? No, perdón, sí, 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué es? Ok, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuántas voluntades tiene? ¿Una o dos? ¿A qué se está refiriendo este primer versículo? Fíjense. Otra vez, versículo, voy a leer desde el 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, lo sabemos, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Quiénes estaban también con Él? ¿No estaban sus discípulos? ¿Y la multitud? Bueno, esto lo está haciendo referencia a sus discípulos. Y después por eso dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que, bueno, perdón, ya lo leí, y el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué dice? Tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, haciendo referencia ahora a las multitudes. Fíjense, hacia las multitudes. Una fue para los discípulos, que ciertamente ninguno de ellos se perdió más que el hijo de perdición, ¿sí o no? Y lo demás era para los... Ok, pasen. Bueno. Gracias. Entonces, bueno, ya vimos la obra del Padre, que es que crean, que vean, que dice ahí, que creáis en el que ha enviado. Esa es la obra del Padre. La voluntad también del Padre es que no pierda nada de lo que le dio y que dé vida a todo aquel que crea en Él. ¿Sí o no? Ok, esa es la voluntad del Padre. Entonces murmuraban, dice entonces, de Él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? Ay, esta multitud, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense, nadie. Ok, sigo leyendo. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así es que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Todo aquel que, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Fíjense. Y ya, pues ahí los judíos empezaron a contender, no, ¿cómo nos van a dar de comer de él? No, este tipo está loco, no. Empezaron ahí, ¿verdad? ¿Vieron señal? ¿Vieron el milagro que hizo Dios? ¿No? Pero ¿qué pasó?
¿Creyeron o no creyeron? ¿Lo seguían porque creyeron? No. Sino porque buscaban solamente saciar su necesidad. Ahí denle vuelta anteriormente, otra señal, otro milagro, 5, del 19 al 29 voy a leer. Dice ahí, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Fíjense, iba a hacer cosas mayores. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nos maravillemos. ¿Y para qué iban a hacer esas maravillas, esas señales? ¿Para qué? Buscáramos, nos inducieran ¿a qué? A tener fe, a creer. Bueno, entonces, ¿en cuál estoy? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oyere mi palabra y cree en el Evangelio, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No, permítanme, a ver, no, esto no. No, es que era, perdón, estoy leyendo ya al final. Les dije 19, ¿verdad? Con razón no veo la señal. No veo el milagro. ¿Dónde quedó el milagro? No, es versículo del 1 al 9, capítulo 5. Ay, sí. Y dije, ¿hasta cuándo va a aparecer la señal? Señor, ¿dónde? Busco y no busco. ¿Verdad? Bueno, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Miren, todos estos versículos tienen un significado y también nos vamos a meter en eso. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Fíjense, había una multitud. Ok. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano del movimiento quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Fíjense, había un hombre que tenía 38 años. ¿Sí? No, o sea, de enfermo, no que tenía 38 años de edad, de enfermo, fíjense. Ok. ¿Qué versículo que se me están? 6. Bueno, una más grandita. Bueno, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Fíjense, o sea, le pregunta, ¿quieres ser sano? Sabiendo que lo necesitaba, ¿sí o no? Él sabía. Lo vio y dice, no, estaba ahí, sabía que todos los que se reunían ahí necesitaban sanidad. Ok, pero fue él y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué le dijo acá el muchacho? Bueno, el Señor, no sé. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Bueno, tal vez no sabía quién era Jesús. Y no le dice, sí quiero, no, le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Cuántos a veces de nosotros se nos dice algo por parte de Dios? ¿Quieres? ¿Sí o no? Pero pues estamos siempre, ¿verdad?
anteponiendo cosas, no respondiendo, no dando un sí o un no. Bueno, dice, entonces dice, cuando entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Fíjense. Decimos, bueno, ¿y por qué no sanó a los otros? Si sabía, ¿por qué no tocó él el agua? ¿Por qué? Sí, porque claro, no quiso, dijo, no quiero que me voy. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, ciertamente él opera como él quiere, pero aquí era para una enseñanza. Fíjense, era una enseñanza precisamente para sus discípulos. Porque después vemos en Juan 9, ahorita sí es 9, del 1 al 12, todavía no lo vamos a ver. Pero en ese igual, fíjense, había un ciego, dice de nacimiento. Este sí era de nacimiento, el ciego. En Juan 9, ya nada más lo voy a resumir ya para irme. ¿Sí? Y a este ciego va y le dice, bueno, ¿qué? 9:1 dice, le preguntaron a sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó o sus padres? Bueno, porque antes se sabía que cuando nacía uno así, a veces venía la maldición, el pecado, sí, venía y se transmitía de 3 generaciones, 3, 4 generaciones, ¿verdad? Entonces por eso le preguntan, Rabí, ¿quién entonces? ¿Él o sus padres? Bueno, le dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Cuáles son esas obras? El poder de Dios se manifestara. Bueno, dice ahí, entonces me es necesario hacer las obras del que me envió. Fíjense, me es necesario. Es decir, un sí o sí. ¿Ok? Bueno, entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Ok? Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Por qué no le tocó ahí, como en otros también, a otro ciego? No me le toca y fue, luego vio. ¿Por qué? Cada momento que hacía una señal, un milagro, una obra de este tipo, era para enseñanza. Aquí vieron, bueno, ok, ya vieron que al otro le hice así como, levántate y anda. Aquí era para enseñarles a los discípulos que también necesita el poder de Dios, obediencia. Porque después le dice a él, ve, lávate al estanque de Siloé, enjuágate. Fíjense, a veces ahí, como opera Dios, trabaja para que nosotros también pongamos de nuestra parte, para que las cosas de Dios sucedan, los milagros, el poder de Dios. Así es que, repito, si no, pues igual, bueno, pues Él es el maestro, Él tenía que enseñar a sus discípulos, Él lo tenía que hacer, ¿verdad? Y al momento de hacer esas cosas, bueno, pues era una enseñanza siempre que le daba a sus discípulos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ellos aprendieran. Y precisamente es eso, para que también al creer nosotros, ¿qué va aumentando más? Nuestra fe. Y dicen, no, pues sí es cierto. Este es el maestro. Él es. Y Pedro le dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué dice el mundo? No, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres esto, otros dicen que eres lo otro. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? No, pues, ¿verdad? La hermana es verdad. Fíjense.
Y a él fue, fíjense, Pedro le respondió, dice, no, pues ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dice, tú eres el Cristo, tú eres el Dios. ¿Me confundí, hermano? Sí, ya me están corrigiendo. Eso. ¿Ah? Entonces, realmente, repito, sí, y él hizo muchas señales, muchas que es más, no están aquí escritas. O sea, Dios sigue trabajando como Él quiere, como a Él le place. Si utiliza el diablo, bueno, pues lo va a utilizar. Pero ciertamente a lo mejor esa señal que hizo Satanás, que fue ahí y la virgencita, bueno, y fue un ateo y lo vio y dijo, ah, sí, pero después de ahí lo va a sacar de la iglesia católica para una iglesia de sana doctrina. ¿No lo utilizó? ¿Sí? ¿Y ahí qué? Le van a decir, no, pues es que Señor, pues es que yo creí por una señal falsa del diablo. ¿Es válido o no? ¿Se invalida entonces? No. Dios utiliza como Él quiere. Así es que, pues no cerremos nuestros corazones, así como estos que vieron la señal y dijeron, a ver, otra señal más, Señor. A ver, haz otra señal. Una señal queremos ver, a ver, enséñanos. A ver, ahora sí, para que te creamos, ahora sí. No. Si no creemos en las señales, en los milagros, en los prodigios que Él sigue haciendo, bueno, pues no puedo hacer yo nada, yo no voy a hacer nada. Pues el Espíritu Santo es el que se encarga de redarguirnos, ¿no? De corregirnos, ¿verdad? Y pues bueno, si estamos fundamentados en la palabra de Dios, entonces no te preocupes, porque no es por creer en las obras y las señales, sino es por gracia, ¿verdad? Y fe en el Señor Jesucristo. Es que bueno, oremos. Señor, yo quiero darte gracias, Señor. Gracias porque tú has hecho ciertamente muchas señales. Has hecho muchos milagros, Señor. Y creo que el mejor milagro que has hecho en cada uno de nosotros, Señor, es cambiar esos corazones. Cambiar estos corazones de piedra, Señor, por corazones que quieren ser sensibles a tu palabra, Señor. Que quieren escuchar tu voz, que quieren escucharte, Señor. Y estar atentos siempre, Padre mío, a tus mandamientos, a tu enseñanza, a ti, Padre. Ese es el mejor milagro, Señor. Porque no nada más has cambiado nuestros corazones, Señor, sino que nos has dado vida, Señor. Vida eterna, Padre. Porque ciertamente esta vida va a pasar, Señor. ¿Cuándo pasaremos? No lo sé. Tal vez el día de mañana, Señor, no podamos estar aquí. Tú, Señor, lo sabes. Pero el milagro, Señor, que has hecho en nosotros, en limpiarnos, en lavarnos, en sacarnos, Señor, de esa oscuridad, es el mejor milagro, Señor, que tú nos has provisto, Señor. Porque ahora ya podemos ver, Señor. Podemos ver tu luz, Señor. Padre, yo por eso te doy gracias. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que también ponen sus fuerzas, que también ponen su fe solamente en Cristo. Porque en ellos, Señor, en ellos, haz tú, Señor, hecho una nueva criatura. Te doy gracias, Señor. Aunque a veces, Señor, a veces pedimos cosas, buscamos cosas, Señor, y a veces no sabemos, por ignorancia, Señor, te podemos hasta tentar, Señor, y no queremos caer en esto. No, Padre mío, bástenos tu gracia, Señor, bástenos tu gracia.
Ya hemos sido salvos, Señor. Y eso, Señor, es más que suficiente. Todo lo demás, Señor, tú lo darás por añadidura, Señor. Así es que nos queda, Señor, buscar primeramente solo de tu reino, las cosas tuyas, Señor. Aunque no busquemos las señales, los milagros, Padre mío, lo único que queremos hacer es confiar en tu palabra, mi Dios. Guardar tus mandamientos, amarte, Señor, amar a nuestro prójimo. Porque ¿de qué sirve que inclusive nosotros, Señor, nos utilices para hacer señales, para hacer milagros, Señor? Y si no tenemos amor, Señor, ¿de qué serviría, Padre? Mejor, Padre mío, yo te pido que nos enseñes a amarnos los unos a los otros, Señor, soportándonos, Señor, en amor, creciendo juntos y unidos como un cuerpo, Señor. Ese, Señor, sería nuestro mayor y mejor maravilla, Señor, que pudieras hacer en este remanente, Señor. Que tú, Señor, nos unifiques más. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que todo esto no es en vano, Señor. Este trabajo, Señor, tú darás en tu tiempo, Señor, los frutos. Y así confiamos, Padre. Confiamos que tú los darás en tu tiempo, Señor. A nosotros nos queda más que atender a tu palabra, aprender, meditar, estudiarla, Señor, escudriñarla, Señor. Y tú harás el resto, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor. Llévanos con bien a casa, Señor. También quiero pedirte esta noche, Señor, por cada uno de tus hijos, por cada una de tus hijas que están padeciendo, Señor, sufriendo, Señor. Tienen problemas, mejor que nadie, tú sabes, Señor. Por ahí, Señor, conocidos de nosotros, amistades, familiares, o personas que realmente quieren buscarte, Señor, pero no saben cómo. Te pedimos por ellos, Señor. Que primeramente tú te muestres a ellos. Vengan, Señor, en arrepentimiento a tu palabra y después tú ordenes sus pasos, Señor. Te lo pedimos, Padre. Todo sea, Señor, para tu gloria y tu honra. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor.